ministrando bajo el tema ¿cómo saber si estoy confiando en Dios? ¿Cómo saber si estoy confiando en Dios? Usted sabe que muchas veces las emociones nos traicionan. Vivimos en un cuerpo que está limitado por causa de la caída, ¿verdad?, del pecado, y se manifiestan a veces sentimientos, hermanos, que son reales en nuestros cuerpos, pero verdaderamente delante de Dios no es la verdad. Y le estoy hablando de la fe. La palabra del Señor dice, el justo por la fe vivirá. La fe no es una emoción, la fe es acción. Nosotros necesitamos entender que cuando nosotros creímos, nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesucristo, hermanos, el Señor nos salvó una vez y para siempre. Y hay días muy malos, pero hay días muy buenos. La vida es así. No por eso usted deja de ser hijo o hija de Dios. Usted sigue siendo hijo o hija de Dios. Y ahí voy a ir un poquito más allá. Aunque le falle al Señor, aunque usted le falle al Señor, la palabra del Señor nos dice que abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Si alguno ha fallado, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicho esto, vaya conmigo a la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 13. Así dice el Señor en esta tarde. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como ellos, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Oremos por esta palabra. Señor, te pedimos que tu santa y bendita palabra caiga en tierra fértil
Prepara la tierra de nuestros corazones. Siembra tu semilla, Padre mío, y que tu semilla germine en nuestros corazones conforme a tus riquezas en gloria. Señor bendito, que tú me uses siendo débil, Padre mío, como un vaso tuyo una vez más. Me refugio, Señor, porque tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Y en este momento me fortalezco en ti y confío, Padre, en que tu palabra, que es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón, llega haciendo efecto y cambiando vidas, restaurándolas, fortaleciéndolas y sanándolas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, la Biblia en el libro de Éxodo, si usted recuerda, registra el viaje que hicieron los israelitas, el pueblo de Dios, por el desierto durante 40 años, desde Egipto hasta Canaán, que era la tierra prometida. La tierra que Dios le había prometido al pueblo de Dios. La tierra próspera. Una tierra, hermanos, llena de bendiciones. Pero es importante también saber que de Egipto, en aquella época, a Canaán, esa tierra que el Señor la llamó una tierra que fluye leche y miel por las bendiciones que Él había dado a esa tierra, había en realidad la distancia era de 11 días. Pero Dios los dejó 40 años por el desierto dando vueltas por su incredulidad y por su desobediencia. Esta travesía, hermanos, de 40 años ha llegado a ser una ilustración del mal uso de la libertad que puede tener un cristiano en esta época. Y del peligro, mis hermanos, que tiene el exceso de confianza en nosotros mismos. Los israelitas abusaron de su libertad y cayeron en la idolatría, la inmoralidad, la rebeldía, lo cual los descalificó para recibir la plenitud de las bendiciones que el Señor quería para ellos. Hoy el Señor, hermanos, nos enseña cómo el exceso de confianza en nosotros mismos nos hace daño y nos aleja de recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros como su pueblo. Comencemos con el punto número 1. Una advertencia para el pueblo de Dios. Vaya conmigo a la palabra, 1 Corintios 10, versículo 1, y quédese ahí, por favor, en ese capítulo. Dice así la palabra de nuevo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos estuvieron bajo la nube. Fíjese que el apóstol Pablo comienza el capítulo 10 trayendo una ilustración de lo que le pasó al pueblo de Dios en aquella época. Y la trajo para que no nos pase a nosotros como el pueblo de Dios en esta época. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22 dice: y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó
de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Todos, sigue diciendo 1 Corintios 10:1, todos pasaron el mar. Éxodo 14:22 nos dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hermanos, esto nos habla de la protección que tuvo Dios con su pueblo y la protección que Dios tiene con su pueblo hoy en día. Si usted piensa que está solo, si está sola, está equivocado. Como pueblo de Dios, el Señor está en control de todo lo que le está aconteciendo hoy. Y si usted está pasando cosas difíciles, Dios tiene un plan. La meta de nuestro Señor es hacernos más como Él. Más como Él. Transformarnos a la imagen de su Hijo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 2. Por eso le dije que se quedara ahí. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí, hermanos, el pasado y el presente se unen cuando Pablo menciona el bautismo. Hoy en día el bautismo nos une con Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos. Sabemos que el bautismo nos salva, es un símbolo de lo que Dios ya ha hecho en el corazón del creyente. Pablo lo proyecta al éxodo de los israelitas que fueron bautizados para unirse con Moisés. En otras palabras, compara, hermanos, a los cristianos que ponen su fe en Jesucristo en contraste con los israelitas, quienes pusieron la fe en Dios, que estaba representado por Moisés como su líder en aquella época. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3 nos dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. El mismo alimento espiritual. Aquí nos está hablando del pan del cielo que les dio a comer el Señor en aquella época. Éxodo capítulo 16, versículo 35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Nunca les faltó la provisión, hermanos. Dios siempre los sustentó, a pesar de que eran desobedientes, a pesar de que eran murmuradores, a pesar de que eran chismosos. Dios siempre los sustentó. Y eso es lo mismo que el Señor hace, ha hecho y hará con nosotros, su pueblo. Primera de Corintios 10:4 nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjense que el Señor siempre, nuestro Señor Jesucristo siempre existió. Se encarnó después, pero siempre ha existido nuestro Señor, porque Él es Dios. Éxodo 17:6 dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, le dijo a Moisés, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y esta roca, el agua que ellos bebieron, hermanos, tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. También dijo
en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Iglesia, los versículos del 3 y el 4 de Primera de Corintios que ya leímos, nos dan a entender cómo Dios cuida y provee, no a veces, constantemente para su pueblo. Y a veces nosotros no lo entendemos. Pasamos por momentos difíciles. Señor, ¿dónde estás tú que no me escuchas? Él está escuchando, hermanos. Él está proveyendo, pero Dios tiene un plan y su plan es perfecto y Él está obrando en nuestros caracteres para formarnos más como hijos de Él, para formarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios continúa diciéndonos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Iglesia, debido a la rebeldía e incredulidad del pueblo de Israel, cuando iban ellos por el desierto, Dios permitió que solamente 2 hombres mayores de 20 años cruzaran a la tierra prometida. Josué y Caleb, que eran los que habían salido con ellos desde la esclavitud de Egipto. Ellos entraron a la tierra prometida porque habían creído. Eran fieles a Dios. Los demás hermanos de 20 años para arriba murieron en el desierto sin recibir las promesas y las bendiciones de Dios. Números capítulo 14, del 29 al 30, registra esta sentencia que Dios pronunció sobre los incrédulos y quejosos. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y ese que cuando nosotros murmuramos, ¿murmuramos contra quién? Contra el Señor. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Esos fueron los únicos viejitos que entraron ya mayores, porque fueron fieles al Señor. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6 nos dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron? Números capítulo 11, versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Quejándose. Dios los había sacado, hermanos, con mano poderosa de la opresión de la esclavitud de Egipto. Pero ellos eran muy malagradecidos. Muy malagradecidos. Después que Dios les daba el maná, pan del cielo, pan que no les había costado nada, pan nutritivo para alimentarlos, ellos en sus corazones preferían la humillación, los golpes y el sufrimiento con tal de comer carne en Egipto.
Ahora, la palabra de Dios comienza a enumerar los 4 pecados principales por los cuales todos ellos quedaron descalificados para recibir las bendiciones de Dios. Y nos dice a nosotros que no hagamos lo que ellos hicieron. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjense que el primer pecado, idolatría. Éxodo capítulo 32, versículo 6, registra el pecado de la idolatría que ellos cometieron. Dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Si usted lee todo el capítulo 32 de Éxodo, hermanos, se dará cuenta que lo que el pueblo hizo verdaderamente fue hacerse un ídolo. Y se hizo un ídolo y lo adoraba. Por eso se levantaron a hacer una fiesta allí, una orgía. Estaban ellos ahí, emborrachándose y haciendo de todo, alabando a ese ídolo. Cosa que es terrible a los ojos de Dios. Y a raíz de este pecado, ellos cayeron en los otros 3 pecados: fornicación, provocación a Dios y murmuración. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 8 nos dice, nos habla del otro pecado: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Números capítulo 25, versículo 9 nos dice: y murieron en aquella mortandad 24,000. Fíjese que aquí dice 24,000 porque al día siguiente murieron otros 1,000. El apóstol Pablo estaba hablando de en un día, por eso él dice 23,000. Y lo que pasó aquí es que el pueblo de Dios había perdido el dominio propio. Qué terrible cuando el pueblo de Dios pierde el dominio propio. Y ellos estaban teniendo allí relaciones sexuales fuera del matrimonio y antes del matrimonio, cosa que desagradó grandemente al Señor, y su ángel mató 24,000 personas en un momento, en un día. Fornicación se refiere a todo acto sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio. La palabra de Dios le dice a los cristianos que huyan de la fornicación. Primera de Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. La palabra huir es salga corriendo de eso. Salga corriendo. Primera de Corintios 10, 9 nos habla del otro pecado que ellos cometieron. Ni tentemos al Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Es un mandato. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números 21 del 5 al 6 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. Mire la palabra. Tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Serpientes ardientes. Hermanos, llamadas así porque cuando ellas picaban, el dolor era un dolor muy intenso. Por eso dice serpientes ardientes.
Y muchos de ellos, por tentar a Dios, por ponerse arrogantes e impacientes, Dios les mandó esta plaga. Pero Dios en su misericordia, una vez más, provee salvación para ellos. Dice en Números capítulo 21, versículos del 7 al 9, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Fíjese que hizo su líder, oró, intercedió por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa es la misericordia de Dios. Y si usted se da cuenta, hay mucho del evangelio aquí en estos versículos que acabamos de leer. Jesús declaró en Juan 3, versículos 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, en otras palabras, resucitado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está el evangelio. Por eso podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento también, hermanos. Ellos miraron y vivieron. Los mordía la serpiente y ellos miraban a la serpiente y vivían. Nosotros en este tiempo, hermanos, si creemos en Jesús, nos arrepentimos del pecado, no pereceremos jamás. El que cree en mí, dijo el Señor, ¿verdad? No perecerá jamás. Primero de Corintios 10:10, aquí nos habla del otro pecado que ellos cometieron. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Después que el Señor destruyó a Coré, a Datán, a Abiarán y a sus compañeros, ¿por qué los destruyó? Por quejosos y rebeldes. Números 16, 32 y 35, ahí está. Todo el pueblo de Dios murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Echándole la culpa a ellos, a los líderes. Hermanos, Dios estaba tan cansado de sus quejas por la injusticia que Él aplicaba, la justicia que Él aplicaba en la injusticia de ellos, que ellos se merecían, que envió una plaga que mató a 14,700 personas. Imagínese usted, Dios los saca de aquella esclavitud por 430 años y les promete una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel, bendiciones para ellos, pero ellos seguían con la mentalidad de esclavitud. Hermano, ¿no nos pasa a veces a nosotros eso? El Señor nos salva, nos traslada del reino de las tinieblas de Satanás y nos trae al reino de Él, de su amado Hijo Jesucristo, y nosotros a veces seguimos con la mentalidad de antes. Por eso el Señor nos llama tanto, renueva tu pensamiento, que renovemos nuestra mente por la palabra de Dios, para que comprobéis lo que es bueno, agradable al Señor. Debemos pensar por la palabra de Dios. Si un pensamiento te viene, fíltralo por la palabra de Dios, pero si no tienes palabra de Dios,
¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a combatir? ¿Cómo vas a vivir? Siempre en la mente un pensamiento, la mente nunca está en blanco. Nunca. Siempre un pensamiento reemplaza el otro. El Señor dice que la palabra de Cristo more en nosotros. More. No es que voy a agarrar la Biblia solo el domingo, no, diariamente. Diariamente. Para que la palabra de Dios more en nosotros. Y nosotros, cuando vengan los ataques, porque vienen, usted puede filtrarlos por la poderosa palabra de Dios. Esa es la única manera en que usted puede caminar recto en el Señor y poder llegar hasta el final de la carrera. ¿Se acuerdan que hablamos del final de la carrera? Esa es la única manera, si no, va a caer. Sabemos que usted no va a perder su salvación, hermano, pero va a ser muy herido por el enemigo. Por eso debemos estar en la palabra, vivir la palabra y llenarnos de la palabra de Dios. Cuando los hijos de Dios dudan o se quejan, hermanos, estamos, porque me incluyo yo también, estamos cuestionando la sabiduría de Dios, su misericordia, sus propósitos, su amor y su justicia. Todos hemos caído en eso, ¿verdad? Pero mientras más nos llenamos del Señor, de su palabra, menos nos quejamos, menos cuestionamos a Dios, menos, porque entendemos que Él tiene un plan para cada uno de nuestras vidas. No se compare con nadie. Usted es único para Dios, usted es única para Dios. El error que cada uno de nosotros puede cometer es que nosotros nos comparemos con alguien. Los dones aún dentro de la iglesia y los talentos fuera de la iglesia, Dios los reparte como Él quiere y a quien quiere. Y todos son importantes para Dios. No debemos quejarnos, ni murmurar, no que esto, no que el otro, no, hermanos. Yo le decía a mis hijos, cuando ellos eran pequeños, cuando los estaba criando, yo le decía a ellos, si usted no va a decir algo bueno, no diga nada. Simplemente eso. No diga nada si no va a decir algo bueno. Si no va a decir algo para bendecir. La boca del cristiano debe abrirse para bendecir y adorar a Dios. Construir y no destruir, porque la lengua, hermano, hace mucho daño. Y las palabras son más poderosas que un golpe. Las palabras entran y destruyen. Por eso yo les decía a los muchachos, hijos, si ustedes no van a decir algo bueno, no digan nada. Hable lo que usted tenga que hablar para decir cosas buenas, para adorar a Dios. Que tu boca sea para eso. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:11, pues he aprendido a contentarme cualquiera, fíjense que dice, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, decía el apóstol. Por todo y en todo estoy entrenado. Y quiere que le diga un secreto que no es secreto. Para decir la verdad, nosotros no nos merecemos nada. Pero Dios nos los da por su amor, por su misericordia, porque nos ama. Y dice que aún a los que no creen en el Señor, el sol y la lluvia sale para ellos y les da el alimento y les da todo lo que necesitan, hermano.
Si fuera por nosotros, ¿verdad? Como los discípulos le dijeron al Señor, Señor, pero mira estos murmuradores, manda un rayo y que los parta, ¿verdad? ¿Cuántas veces a veces no somos nosotros así? No, hermanos. El amor y la misericordia de Dios son mucho más grandes que las de nosotros. Nosotros debemos tener compasión y amor por las personas también y no murmurar. La murmuración desagrada a Dios grandemente, pero el contentamiento, hermanos, sin importar la situación, le da gloria. Le da gloria. Duele, sí. Es difícil, sí. Yo también paso por eso. Yo también paso por muchas cosas y digo, Dios mío, ¿pero por qué? Y me agarro a veces, te estás quejando, aguanta eso, aguanta la boca, esto no es por aquí. Y este pensamiento, y entonces a compararme con, no, por ahí no. Vivo lo mismo que ustedes, hermanos. Estoy en este mismo cuerpo. Por eso hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si queremos tener victoria y vivir vidas verdaderas aquí en esta tierra. Hacer todo lo que Dios nos ha creado ser en esta tierra. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ese es el Señor. No te dejaré ni te desampararé. Primera de Corintios, volviendo al capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron a ellos. Fíjese cómo dice, a ellos, como ejemplo, y están escritas ¿para quiénes? Para amonestarnos a quiénes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esos somos nosotros, la iglesia. Así que, hermanos y amigos, la idolatría, la murmuración, la fornicación y el tentar al Señor son actitudes pecaminosas que desagradan a Dios y nos restan sus bendiciones. Por eso el Señor nos dice que no bajemos la guardia. Usted sabe cómo está siempre el soldado, con el fusil en la mano, ¿verdad? Así tenemos que estar nosotros espiritualmente. No podemos bajar la guardia. Primero de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Nosotros como creyentes, especialmente cuando tenemos tiempo en los caminos de Dios, como que nos relajamos, ¿verdad? Tendemos a relajarnos y a tomar las cosas espirituales a la ligera. Déjeme decirle que el diablito no las toma a la ligera. La Biblia dice que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Cómo anda un león? ¿Usted no ha visto un león que anda dándole la vuelta a la presa? Le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta. Así anda él. Por eso nosotros tenemos que estar, mire, enfocados, hermano. No perder el enfoque espiritual. Tenemos que estar en el Señor. No debemos confiar en nuestros instintos ni en nuestro corazón. Porque como dice la palabra, el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice que es engañoso y dice también que es perverso. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por su palabra. Si no tuviéramos esta revelación especial, no pudiéramos conocer a Dios. Estuviéramos perdidos, hermanos, y sin esperanza. Por eso debemos guiarnos todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra por la poderosa, infalible e inerrante palabra de Dios. Y en este versículo, Pablo expresa un principio eterno escrito
en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Antes de la caída o del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Siempre que cualquier hijo o hija de Dios cae en pecado, se manifiesta primero la soberbia o la altivez de espíritu. Siempre. Siempre usted ve eso. Cuando usted ve a una persona estirada y que es orgullosa, está a punto. Está hablando un hijo de Dios. Porque los que están perdidos hasta que se arrepientan y creen en Cristo. Pero cuando usted ve orgullo en la persona, está a punto, ya su vida espiritual va por un despeñadero y está a punto de caer completamente en pecado. Analice para que usted vea que eso siempre es así. Por eso debemos tener cuidado de nunca sustituir la confianza de nosotros por la confianza en el Señor. Nunca. No podemos, hermanos. El último versículo que venimos exponiendo hasta hoy nos dice que Dios es fiel y Él nos dará la salida en medio de la prueba, en medio de la tentación. Dice que Él nos dará la salida. Primero de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Qué bendición, hermanos, es saber que Dios puso límites a las tentaciones y que hasta eso está en control de Él. Podemos estar seguros, hermanos, completamente que toda tentación que venga va a ser humana y no va a ser sobrenatural como muchos piensan. Muchos están pensando, me va a venir un ataque que no voy a poder. No. El Señor está en usted. La palabra del Señor dice que usted es templo del Espíritu Santo. Usted camina con Dios a diario y donde quiera que está. Y usted puede decir, hay gente que dice, no, que fui tentado y caí. Cayó porque usted quiso caer. La tentación viene del enemigo. Y él te puede tentar. Pero usted cede a la tentación. Yo escuché una vez a un hombre que hizo un comentario acerca de un pecado en el cual él había caído. Y él daba a entender de que Satanás lo había hecho a él hacer eso. No. Satanás te tentó, los demonios te tentaron, pero tú cediste a la tentación. Tú cediste. Es igual que la persona que hace maldad, el que comete cualquier cosa mala, es tentada. Vienen los pensamientos, baja al corazón y después que baja el corazón es que comete la acción, pero fíjese el proceso. Y usted puede decir que no. El cristiano puede decir que no en cualquier situación, porque tiene el poder del Espíritu Santo viviendo en él o en ella. La palabra del Señor nos dice, como un ejemplo de lo que es la tentación, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, que 3 veces el diablo tentó al Señor. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho. ¿Cómo le respondió el Señor? Por la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Y dice que el diablo se fue. Se fue por un tiempo. El tentador tuvo que irse por el poder de la palabra de Dios. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Cuando el tentador venga, escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Por eso es que la palabra tiene que estar aquí y aquí. La Biblia, hermanos, está llena de ejemplos del exceso de confianza en nosotros mismos.
está llena. El apóstol Pedro descubrió que lo que él pensaba, en lo que él pensaba que él era fuerte, en realidad él era débil. ¿Cuándo vemos eso? Cuando le aseguró a Jesús que estaba dispuesto a ir hasta la muerte con él. Y un poco más adelante, él tuvo mucha confianza. Señor, hasta la muerte te voy a acompañar. Y un poco más adelante, él descubriría que lo que le había dicho Jesús tiempo atrás era toda la verdad. Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás que me conoces. Y así lo hizo. Eso fue exactamente lo que pasó, hermanos. Pedro confió demasiado en él mismo. Nosotros tenemos que entender como cristianos, hermanos, que nosotros dependemos del Señor. Exclusivamente dependemos de Él, de su palabra, de su Santo Espíritu. No podemos confiar en nosotros mismos. Yo oí un testimonio del hermano Paul Washer. A él lo invitan en muchas partes a predicar y dice que en un viaje que estaba a un sitio se tenía que quedar en un hotel a dormir. Y él dijo, antes de entrar a la habitación, sáquenme el televisor de ahí. Y fueron y le sacaron el televisor, hermanos. Porque él decía que él no confiaba ni en él mismo. Estaba solo, estaba sin su esposa y él dijo, no, sáquenme el televisor. Hermanos, el enemigo puede tentarnos en cualquier momento. No podemos confiar en nosotros mismos. Dependemos 100% del Señor en cada momento. Debemos estar agarrados de Él, orando, buscando, congregándonos, buscando de su palabra. Y así de esa manera tendremos victoria en todo. No estoy hablando de perfección porque fallamos todos los días, como hablábamos con los jóvenes hoy. Fallamos todos los días. Pero ¿cómo sé yo? Era la pregunta. Que yo realmente estoy convertido a Dios. ¿Cómo sé yo que verdaderamente yo soy cristiano? Porque la iglesia no me hace cristiano. Una religión no me hace cristiano, solo Cristo salva. ¿Cómo sé yo que soy cristiano? Una de las pruebas, yo siempre digo, es que me duele pecar. No es que no peco, es que me duele. Cuando peco me duele y me arrepiento delante de Dios y sigo adelante. Y mientras más me acerco al Señor, menos peco. Mientras más cerca estoy de Él, mientras más palabra tengo, mientras más estoy con Él, menos deseo pecar. Porque quiero estar con Él. Quiero agradarle a Él en todo lo que hago. Así que, amigos o amigas que nos visitan en esta tarde, muchos de ustedes tal vez tienen confianza en que irán al cielo. Nosotros tenemos confianza porque nos hemos arrepentido y hemos creído, hemos puesto la fe en Cristo Jesús para ir al cielo. Pero tal vez alguno de los que esté aquí en este momento piensen que irán al cielo cuando muera. Y eso suena lógico. Es que mi papá me lo dijo, es que mi mamá me lo dijo, yo voy a ir al cielo de seguro. No, mi papá, mi mamá, mi abuelo está en el cielo. Y como les digo, eso suena muy lógico. Eso es lo que se ha enseñado siempre. Pero déjeme decirle que su creencia, con todo respeto, no es segura. Y no es segura porque usted está teniendo confianza en un hombre, en alguien que se lo dijo. Pero la palabra de Dios solamente es la verdad. La palabra de Dios revelada a nosotros es solamente la verdad. Y la Biblia es muy clara
en este importante asunto de la vida eterna. La palabra de Dios nos dice que el arrepentimiento y la fe en Jesucristo son necesarios para ir al cielo. Y si me regala 3 o 4 minutos más, quiero llevarlo a el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice así la poderosa palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y usted dice, oh, wow, pastor, el mundo entero. Entonces el mundo entero es salvo. Pero no se le olvide que dijo, el que cree en Él. Y mire la respuesta de esos 2 versículos que acabamos de leer. En el 18 dice, el que en Él cree en Jesucristo, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que hay una separación entre el que cree y el que no cree. Y si tú has creído en Cristo verdaderamente como tu Salvador, qué bueno. Nos vamos a encontrar en el cielo pronto, porque aquí no vamos a durar tanto tiempo. Pero si no has creído, este es el momento de salvación. Ora y pídele al Señor, recibe a Jesucristo como tu Salvador en esta tarde, antes de salir de este santo lugar. Recibe a Cristo como tu Salvador. Pídele al Señor que te perdone todos tus pecados. Pídele que te salve allí donde tú estás y que te transforme en la persona que Él quiere que seas. Amén. Oremos. Señor, en esta tarde hemos predicado tu palabra santa. Te pedimos, Señor, que esta palabra cale profundamente en los corazones y que tú hagas lo que tú quieras en cada uno de nosotros. Trae salvación, trae restauración, trae liberación, trae fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a preparar mentes y corazones en este momento para participar